Hola, mi nombre es Fabián Jackson Muñoz. Voy a hacer este taller para la Escuela de Equipos Académicos de examen de personas juezas. El objetivo de este taller en general es abordar las formas, mecanismos y estrategias que podemos usar para crear buenos exámenes de personas juezas que tengan sentido para nosotros, que sean eh, no fáciles de responder, sino que sean óptimos de responder para las personas que están haciéndolos y que, por sobre todo, nos den información útil que a nosotros nos sirva como personas de adjudicación para pues, tener la información que necesitamos para poner más los draws. Es súper importante que si bien esto está pensado en principio para adjudicación open, este es un taller que también sirve muchísimo para adjudicación de discurso, adjudicación máster, porque la lógica detrás de los exámenes es más o menos la misma y por ende pues cualquiera de los equipos puede beneficiarse de esto. Pero también es súper útil para quienes quieran hacer, por ejemplo, exámenes para sus sociedades, donde quieran determinar el nivel de las cosas o cosas de ese estilo, pues les va a servir este tipo de cosas. Entonces, ay, no encuentro el mouse. Ahí está. Vamos a hacer cinco grandes líneas y puntos. El primero, cuáles son los objetivos de un examen de personas jueces, es decir, qué es lo que queremos lograr con un examen y por ende hacia dónde tienen que estar enfocadas las preguntas, reconociendo que a veces hay preguntas que no deberían tener puntaje o que puede que no tengan puntaje pero nos dan información igual o analizando qué focos son más importantes dependiendo del contexto particular. Luego vamos a dividirlo en tres grandes líneas que son las preguntas de selección única, las preguntas de selección múltiple y las preguntas de desarrollo. Y por último, vamos a hablar de errores clásicos de la redacción y cómo mejorarlos para evitar confusión en las personas, para evitar confusión en nosotros como adjudicación, pero sobre todo para evitar después tener que anular preguntas o tener que marcar muchas alternativas correctas diferentes porque dependía de la interpretación y toda la cosa. Entonces, vamos a hablar de eso. Y por último, entre medio, vamos a dar un par de tips adicionales que les pueden servir. Entonces, cuando nosotros hablamos de los objetivos del examen, buscamos generalmente cuatro grandes cosas, ¿cierto? La primera es los conocimientos teóricos del formato. Esto es, tiene que ver desde cosas significativamente sencillas, como por ejemplo ver cuántas comparativas son, cuánto habla cada persona discursista o así, pero también cosas un poco más profundas. Cómo funcionan los contrafácticos, qué elementos del debate tienen o no tienen fiat, cuáles son, o sea, qué implicancias tiene un tipo de moción respecto a la carga probatoria, por ejemplo, es decir, cómo funciona una moción de actor por sobre una moción de intereses. Ese tipo de cosas son importantes porque nos permiten saber si las personas juezas van a estar juzgando respecto a las reglas. Es decir, si una persona, por ejemplo, no sabe a qué cosas aplica el fiat, es peligroso porque puede adjudicar en base a elementos que deberían tener fiat sin entregárselos y considerándolos poco probados, o al contrario, otorgarle cierto análisis fuerte a puntos que no estaban mecanizados, pero que en razón de que la persona jueza pensaba que tenían fiat, no pidió explicaciones. Ese tipo de cosas son importantes entonces ahí para poder medir ese tipo de conocimiento teórico. Lo segundo es poder aplicar ese conocimiento en elementos concretos, ¿cierto? Esas son las típicas preguntas del caso. Cuando se presenta, por ejemplo, cámara alta dice algo, cámara alta, la otra cámara alta plantea lo contrario, ¿cierto? Cómo intervienen las bajas, para que uno pueda ir aplicando esos diferentes elementos al manual o sea, al examen, ¿cierto? Y esto nos permite a nosotros saber, y aquí la pregunta es, ¿por qué medir esto si ya estoy midiendo conocimiento, ¿cierto? Y esto tiene un objetivo detrás que es reconocer que las personas juezas muchas veces pueden saberse el formato muy bien o pueden, por ejemplo, tener el manual de personas juezas al lado y revisarlo mientras están dando el examen, pero no necesariamente van a saber en qué casos concretos aplicarlos. Esto pasa mucho, por ejemplo, con los elementos de preguntas de principios, por ejemplo, ¿cierto? Saben entender que en teoría un argumento de principios es igual que un argumento cierto consecuencialista a nivel de importancia del debate y que va a depender de contexto, pero quizás al momento de ver un caso aplicado, efectivamente se analizan sesgos respecto a que uno tiene más valor que el otro. El tercero es ver los procesos de deliberación o feedback, ¿cierto? Esto es útil sobre todo para distinguir a quienes son potenciales personas principales, por ejemplo, es un comienzo que nos permite saber si saben cómo se llevan los procesos de deliberación o cómo tienen que entregar feedback, que sabe que tienen que dar todas las comparativas, que sabe que los técnicos no votan, pero también elementos más complejos, como por ejemplo, sabe rápidamente contar votos en necesidad de votaciones o sabe, por ejemplo, guiar deliberaciones largas o procesos como complejos. Es útil para tener información que nos permite saber dónde ubicar a las personas jueces. Y por último, la relación de las personas con el resto de los equipos, ¿cierto? Y esto no es se sabe en abstracto lo que hace logística, o sabe en abstracto lo que hace equidad, sino que sabe cómo interactuar con estos equipos. Sabe qué hacer si una persona viola el protocolo de equidad dentro de un debate, sabe qué hacer si hay fallas técnicas, sabe en qué momentos contactarse con la adjudicación y para qué circunstancias, por ejemplo, sabe las reglas de cuánto tiempo tiene que esperar una persona oradora
en caso de no aparecer, ese tipo de cosas que nuevamente nos sirven para saber si la persona está preparada para poder dirigir una sala, por ejemplo, y saber cómo actuar y cómo medir. Es importante que las personas jueces tengan este conocimiento general de las reglas porque nos permite saber qué sabe qué hacer. Y aquí, antes de pasar a la construcción de preguntas, es importante reconocer un factor. Todas estas preguntas tienen que estar enfocadas al rol de juzgar, es decir, muchas veces los exámenes tienen preguntas abstractas que lo que nos hacen es saber que la persona conoce en teoría, por ejemplo, el formato, yendo al punto 1, pero que no necesariamente nos sirve a nosotros para saber que sabe adjudicarlo. Por ejemplo, si yo les preguntara en una pregunta, seleccionen los tipos de emoción, y tengo ahí emoción de lamentar, emoción de apoyar, tengo un verbo raro, ¿cierto? Emoción de, qué sé yo, emoción de construir, voy a inventar cualquier cosa, ¿cierto? Emoción de qué sé yo, de ultra lamentar o algo así, y las personas marcan solo las correctas, a mí eso no me da información real de que la persona jueza maneja el formato. ¿Por qué? Porque si bien sé que sabe los tipos de emoción, que es una cosa pues, del formato, no necesariamente eso es un conocimiento que me sirve a mí para saber si adjudica o no ese tipo de cosas. Es decir, a mí no me sirve saber que sabe que existe una emoción de lamentar si no tengo idea de cómo la adjudica o de cómo la entiende. Y por ende, eso es una pregunta que, por ejemplo, podría servir mucho para debatientes y ver si las personas debatientes saben el formato, conocen más o menos la taxonomía del tipo de emociones, pero no necesariamente me sirve para adjudicar y por ende es una pregunta que no me está dando información útil. Recuerden, el objetivo es que nosotros podamos tomar el conocimiento de las personas jueces y aplicarlo a una sala y por ende las preguntas tienen que estar asociadas a pues, ese tipo de elementos. Entonces ahí se ve, por ejemplo, un tipo de pregunta 1, que es el de conocimiento de formato, que si bien es conocimiento de formato, no me sirve a mí para poder adjudicar. Entonces la pregunta que ustedes se tienen que hacer cuando construyen estas preguntas es ¿qué información respecto a cómo esta persona adjudica me está dando esta pregunta en particular? ¿Y qué información yo voy a poder sacar de esto? Si la respuesta es ninguna, si la respuesta es me dice que sabe debatir, sabe debatir, no es una pregunta que esté realmente sirviendo. Lo mismo, por ejemplo, con el tema de procesos de deliberación o feedback, ¿cierto? Como eh, para hacer una pregunta, a ver, esto es una pregunta que teóricamente me sirve, pero no me sirve tanto, ¿cierto? Que si yo le preguntara a alguien como si las rondas cerradas se da o no feedback, es decir, evidentemente es una pregunta que me puede servir para una persona que, por ejemplo, es muy nueva en el formato, pero la gran mayoría de las personas va a saber que ahí no se da feedback, no es una información realmente útil. O lo mismo, ¿cierto? ¿Qué pasa con el equipo de equidad logística de la organización? Preguntarle a alguien, por ejemplo, ¿cuál es el rol de organización? ¿Cierto? ¿Cuál es el rol de equidad? Si bien es muy útil a nivel de información que me puede servir a mí para poder medir cosas como, por ejemplo, que las personas conozcan los puntos del torneo y así, no me sirve realmente para la adjudicación en específico. Entonces, desde ahí es importante siempre medir las preguntas a el rol de la persona jueza en relación a alguno de estos 4 puntos para yo poder tener información útil que a mí me sirva para distinguir cuando las personas juezas sí, bueno, no. Y aquí esto es súper importante. Muchas veces a nosotros nos da cosa meter preguntas porque sentimos que son preguntas significativamente sencillas y que son como puntos fáciles. Y que, claro, nos permitirían, por ejemplo, distinguir a una persona muy trainee de una persona que maneja un poquito el formato. Por ejemplo, preguntar cosas como las cámaras, preguntar cosas como qué hacer cuando qué hacer cuando una persona no aparece o así, que son preguntas que nosotros decimos, ok, es información que a mí me sirve tener, pero ¿hasta qué punto quiero darle puntaje a alguien por saberlo? Por ejemplo, ¿qué tanto cambia una persona principal de 8.5 a 8.7 el saber que tiene que llamar a logísticas que la persona no aparece, ¿cierto? Si tiene problemas de comunicación. ¿Por qué eso es una información que a mí me sirve para poner una nota? Y aquí la respuesta es, depende de la mirada que tengan. Hay preguntas, o sea, hay corrientes que les dirían que igual les puede servir para distinguir un mejor principal que otro, pero hay otras que les dirían que no, que en realidad eso es información importante, pero que no debería medir en la nota porque alguien no debería dejar de ser principal o no debería perder mejor jueza persona, mejor jueza, ¿cierto? Si fuera por ese tipo de cosas. Y ahí la recomendación es, ese tipo de preguntas no hay ningún problema en que no tengan puntaje. Sobre todo mientras no aparezca el puntaje de las preguntas en el examen, no es necesariamente negativo tener preguntas sin puntos que solamente les den información a ustedes de cosas que tienen que luego informar, por ejemplo. Es decir, si ustedes notan que gran parte de los principales no está sabiendo cuánto es el tiempo máximo que tiene que esperar una persona ahora, dar un anuncio de ese tipo de cosas puede ser útil. Es decir, la información aquí es, uno, para medir el conocimiento de las personas juezas, pero dos, también para saber dónde están los errores más puntuales y saber qué cosas profundizar en un potential briefing, en anuncios de adjudicación o en información concreta, ¿cierto? Eso. Con eso claro, entonces vamos a ir a la construcción de los diferentes tipos de preguntas para poder ir avanzando en esto. Los primeros son las selecciones de pregunta de selección única. Estas son aquellas clásicas preguntas donde tienes varias alternativas, donde solo te deja marcar una y una entonces se entiende que es la correcta, ¿cierto? Aquí
No vamos a hablar todavía de qué preguntar, eso va a ir un poco más adelante, sino que es cómo construir este tipo de preguntas para evitar como problemáticas importantes. Y aquí los consejos son variados y son dobles. La primera es importante que las alternativas tengan variación entre ellas en la generalidad o, por el contrario, que todas se parezcan mucho. Me explico. Cuando tenemos alternativas que son todas significativamente similares, excepto una o dos, eso da fuertes intuiciones respecto a que la respuesta va guiada hacia esas de similitud, ¿cierto? Razonablemente está más o menos por esa línea, porque muchas de las alternativas están hablando de eso. Si bien hay veces que hay como preguntas trampa donde son justo la diferente, la que es la respuesta correcta, en la generalidad, como en la generalidad, las personas van a guiarse a pensar que la respuesta está por ahí. Y el problema ahí es, y da lo mismo si la respuesta correcta es la única que es diferente o está dentro de las que se parecen mucho. El punto es que la pregunta le está dando información a la persona jueza que o la está ayudando o la está confundiendo. En ninguno de los casos es información útil. El punto de las preguntas es que las personas juezas puedan responder únicamente con su conocimiento o con la lectura del manual y no guiándose a través de cómo las alternativas están construidas. Entonces, para eso es importante tener una variación similar entre todas ellas que tenga sentido, o por el contrario, que todas tengan significativas similitudes, ¿cierto? Respecto a que todas abundan más o menos en la misma temática. Otro gran consejo para construir estas preguntas de manera efectiva, cuando sentimos que las respuestas pueden ser significativamente sencillas de deducir, por ejemplo, es agregar justificaciones falsas o verdaderas a todas. Es decir, por ejemplo, poner en cada una de las preguntas una justificación, una que sería verdadera y otras que serían falsas. Por ejemplo, imaginemos que la pregunta es, ¿cuántas comparativas tengo que dar en la retroalimentación? La alternativa correcta sería la imaginemos una A que dice 6 y la justificación sería como tenemos que dar las comparativas de cada uno de los equipos para que entiendan por qué ganaron o perdieron contra cada uno. Después una que diga 4, por ejemplo, y que diga se requiere solamente dar primero, segundo, segundo, tercero, tercero, cuarto, si no cuarto son 3, ¿cierto? Porque se entiende por consecuencia lógica que si el 1 le ganó al 2 y el 2 le ganó al 3, entonces el 1 le ganó al 3. Esto permite ahorrar tiempo y profundizar en las comparativas más cerradas. La tercera puede ser, por ejemplo, qué sé yo, hablar de cuatro, ¿cierto? Es decir, que uno tiene que dar altas, bajas, gobiernos y oposiciones, porque los cruces son elementos que miden, se varían mucho respecto al engage y por ende se deberían poder deducir de las otras comparativas si uno les agrega la profundidad suficiente. Por ejemplo, ahí se ven dos alternativas que están claramente equivocadas, ¿cierto? Que son la 3 y la respuesta 3 comparativas y la respuesta 4 comparativas, pero con una justificación que, si bien no está bien, puede sonar relativamente coherente. ¿Por qué hacer esto? Y aquí la pregunta es, ok, ¿por qué hago esta situación? Porque este tipo de justificaciones nos permiten distinguir a las personas que efectivamente manejan el conocimiento del manual a profundidad versus aquellas personas que se están basando meramente en elementos de intuición. ¿Por qué necesito poder distinguir eso? ¿Por qué me es útil poder distinguir eso? Una persona que tiene conocimiento profundo del manual va a saber que, irrelevante las justificaciones que digan las otras, la respuesta correcta va a seguir siendo 6, porque está en el manual, porque está en el contenido. Las otras personas que se llevan por intuición, cuando ven ese tipo de situaciones, se van a enfrentar a dos potenciales respuestas, ambas igual de convenientes para el equipo de aplicación. Una es que vaya al manual, es decir, que ante justificaciones contradictorias, busque la respuesta correcta en la información en el documento correspondiente, ¿cierto? Y eso nos permite a nosotros asegurarnos de que las personas están leyendo el manual y no respondiendo por una potencial intuición. Es decir, si yo siento que son 6, pero en realidad no estoy tan seguro y veo que todas tienen justificaciones que más o menos suenan coherentes, me va a forzar a mí a buscar información. Pero lo segundo, la segunda alternativa es que efectivamente demuestre el desconocimiento a través de una respuesta incorrecta, que entonces me permita a mí saber que esta persona, que en un caso contrario podría haber contestado de manera correcta. ¿Por qué? Porque podría haberse quedado por una intuición rápida, ahora se llevó por una justificación incorrecta, marcó mal la respuesta y por ende yo tengo información útil respecto a qué cosas sabe o no sabe de manera efectiva esta persona jueza. ¿Se dan cuenta cómo pasarme de respuestas de intuición, por ejemplo, donde las respuestas son significativamente sencillas, a unas con una justificación que me permite a mí tener información respecto a las personas juezas, tengo una mejoría? Lo segundo es que deben evitarse elementos que permitan deducirlas sin saber. Esto es, similar a las alternativas, pero no necesariamente idéntico. Por ejemplo, esto es evitar respuestas que sean ante cualquier ojo sin sentido. Es decir, respuestas que bajo ningún precepto podrían ser correctas, por ejemplo. Imaginemos en esta misma pregunta las comparativas que yo diga que uno tiene que hacer una comparativa. Es decir, es una respuesta que a todas luces es imposible que sea correcta, porque en un debate donde hay 4 equipos, hacer una comparativa implicaría que hay 2 equipos de los cuales ni hablé. Entonces, es significativamente
difícil asumir que es una potencial respuesta correcta, incluso con una justificación al lado, porque suena inmediatamente incorrecta, ¿cierto? Ese tipo de respuestas que son a todas luces falsas son respuestas que no sirven porque, nuevamente, no pensando en la persona que sí sabe que va a marcar correcta igual, sino que las personas que no saben, eliminarles opciones para que marquen, permite entonces que sea más probable que acierten la correcta por azar o que acierten la correcta por como tirar como un tiro de gracia en vez de que efectivamente responda la correcta por conocimiento. Entonces, el objetivo de esto y a donde quiero llegar es uno debe generar preguntas que sean fáciles de obtener, pero que permitan hacer que las personas que sepan el contenido las contesten bien y que las personas que no sepan el contenido tengan o más formas de equivocarse para evitar que por azar sumen puntaje o que las guíe a buscar la respuesta correcta para que luego efectivamente sepan el conocimiento. Con eso entonces vamos a ver un par de ejemplos de cómo se ve esto. Aquí hay la misma pregunta mal respondida a nivel de alternativas y bien respondida, ¿cierto? La primera es quién es el presidente del Consejo Mundial. La primera alternativa, pues soy yo. La segunda alternativa, pues también soy yo, solamente que con un nombre que me dicen algunas personas del circuito. Y el tercero, pues George Washington, que efectivamente no soy yo. ¿Por qué esta no tiene sentido? Primero, fíjense lo que les decía. Hay dos respuestas que son significativamente similares. Esto ya guía a la persona a pensar que va más o menos por ahí, que probablemente sea una de esas dos, y eso me permite una rápida deducción de que es la primera. ¿Por qué? Porque la segunda es un nombre que razonablemente como suena más un nombre fake, ¿cierto? Y la última es una respuesta sin sentido, es una respuesta que a todas luces es incorrecta porque es una persona que es, uno, muy conocida y dos, sabemos que está muerta hace muchos años. En cambio, la segunda es una pregunta que tiene alternativas que son más coherentes. Fíjense, está la respuesta correcta, pero la forma en la que está construida me permite que la primera alternativa es quién era la presidenta del Consejo Mundial justo antes y la última es quién es el vicepresidente. Esto significa que una persona que conozca la directiva actual, por ejemplo, puede estar entre dos opciones y eso lo va a forzar a mirar la respuesta correcta porque ambas pueden ser igual de potenciales. Una persona que tenga conocimiento de quiénes han sido presidentes también puede tener dudas respecto a ¿seguirá siendo Greta o ya cambió a Fabián? Sobre todo considerando que yo fui vicepresidente. Entonces, ese tipo de cosas permite más, al ser potenciales respuestas correctas, todas con más o menos un sentido, permite guiar a las personas a buscar la información, ¿cierto? De manera coherente. ¿Qué elementos yo les recomiendo evitar? Esto es una mera recomendación, tampoco me tienen que hacer tanto caso. Pero en las preguntas de alternativa única, la alternativa de todas las correctas, si bien no es que esté mala, es poco recomendable. Y aquí nuevamente es para saber información que nos da. Imaginemos que tengo una pregunta con con tres alternativas, ¿cierto? Imaginemos que este ejemplo dice alternativa A, alternativa B y alternativa C. Y son todas correctas. Si yo dejo la alternativa de todas correctas y la persona sabe que la A y la B son ciertas, aunque no sepa si la C es cierta, va a marcar todas las correctas, porque no puede marcar A y B por separado, porque es una pregunta de selección única. Entonces, noten cómo, sin tener conocimiento, la persona logró llegar a la respuesta correcta igual, porque la respuesta lo guía, la forma en la que está estructurada la pregunta lo guiaba a saber que eran todas, porque sabía que dos de las tres eran verdaderas. Cuando tengo varias alternativas correctas, siempre la recomendación es ir a preguntas de selección múltiple. ¿Por qué? Uno, porque esto permite evitar que la gente diga la respuesta correcta de manera gratuita, pero en segundo lugar, porque aunque yo sepa la gran mayoría de las cosas, el hecho de que haya alguna que yo no sepa y que tenga dudas de marcar o no, le da información también al equipo de adjudicación. Nos da información a nosotros para saber, por ejemplo, entre varias correctas, cuál es la que la gente más ha olvidado marcar y ver si ahí tenemos que hacer un briefing, hacer un taller. Si no hago eso, y si simplemente mantengo todas las correctas en una respuesta de una sola respuesta, lo que pasa con eso entonces es que las personas, es que yo como equipo de adjudicación tengo información falsa, porque yo pienso que la persona sabe que todas son correctas y que entiende por qué, cuando no necesariamente es el caso, y eso puede generar entonces que las personas sentamos que hay menos errores en la adjudicación de lo que realmente hay. Pasemos entonces a la selección. Ay, no, debería ser selección de pregunta múltiple. De hecho, lo voy a corregir en este exacto momento porque si no, eh, me va a generar mucha molestia. Pero estas son las preguntas que tienen que ver principalmente con tener varias correctas, ¿cierto? Las que generalmente en el Google Form aparecen con cuadraditos en vez de con un círculo. En vez de con un círculo. Sí están viendo, ¿cierto? Sí. Las que aparecen con cuadradito en vez de con un círculo. Donde uno puede marcar varias opciones. Ahí, dos recomendaciones. La primera es también evitar poner todas las anteriores. ¿Por qué? Porque si yo puedo marcar cada una de las anteriores, eso genera confusión. Es decir, si la respuesta es todas las anteriores, ¿yo qué debo hacer? ¿Marcar la casilla que dice todas las anteriores o marcar todas?
genera potenciales confusiones en las personas que están respondiendo porque hay dos formas diferentes de llegar a la misma respuesta y eso siempre es problemático, ¿cierto? Eso solo pasa con todas las anteriores, no con ninguna, porque no puedo, la pregunta no me va a dejar no marcar nada, entonces el marcar ninguna es útil. Pero mismo pasa también con cuando yo pongo cosas como A y B son correctas, A y C son correctas en las preguntas de selección múltiple, genera problemas porque hay nuevamente dos formas diferentes de llegar a la respuesta correcta, que es marcando la A y la C o marcando la que dice A y C. Eso genera confusión en las personas que responden porque no saben cuáles deben marcar y cuáles no, considerando que son muchas las opciones para poder marcar, y eso genera como elementos problemáticos. Aquí estaba la estrategia de la falsa justificación que les había dicho antes, que también sirve mucho en las preguntas de selección múltiple, como para ver qué tanto las personas manejan el formato y qué tanto las personas como construyen este tipo de cosas. Aquí hay una pregunta que a mí me han hecho varias veces en equipos de adjudicación, que es como un, ¿por qué poner una respuesta correcta solamente en estas si tengo las de selección única? Es decir, ¿por qué si tengo varias opciones, hay veces que en todas las opciones solo una respuesta correcta? Este tipo de preguntas, donde solo una es correcta entre varias, permite, por ejemplo, nos permite sacar información respecto a como errores comunes de la adjudicación. Es decir, preguntas que nos permitan a nosotros poner muchas como concepciones falsas del formato, por ejemplo, dentro de la misma, en vez de hacer que solo marquen una sola correcta, que va a guiar a las personas a saber que solo una de esas está bien, el poder permitir que marquen varias nos da información de cuáles son los errores comunes que las personas tienen. Entonces, este tipo de cosas de poner selección múltiple, aunque haya solo una correcta, nos da también información respecto a qué errores la gente comete y qué errores la gente piensa que están mal, ¿cierto? Y ahí entonces no les estoy diciendo es más recomendado poner eso que la de selección única, sino que es, dependiendo de la información que quieran sacar, la selección múltiple les puede servir para ver cuáles son los errores comunes. Esto es sobre todo útil, por ejemplo, si ustedes van a tener un briefing de personas juezas antes de la primera ronda, por ejemplo. Esto pasa en torneos grandes como SEMU, en los torneos nacionales, pero también en algunos torneos que decían poner briefings de adjudicación. Poner entonces ahí muchas preguntas de selección múltiple, aunque haya solo una respuesta correcta, da guías a las personas de adjudicación de saber cuáles son los errores que las personas cometen con mayor medida, porque le das más oportunidades a la persona de poder denotar esos errores dentro de las respuestas que da. Y eso nos da a nosotros información. Y aquí la pregunta es, ok, ¿y cómo puntúo esas preguntas? Es decir, ¿cómo genero un mecanismo de puntuación que sea relativamente justo para las personas? Si marca una sola mala de 4 correctas, ¿está completamente mala la respuesta? ¿O si le sobra una, pero todas las demás que marcó están bien, entonces está mala la respuesta? Ahí hay varias formas de hacer ese cálculo, ¿cierto? Y les voy a explicar cómo sirve cada uno. Si son, por ejemplo, personas que son muy estrictas en las notas, marcar como que solo lo correcto es una opción, ¿cierto? Esto también es útil en sentido de facilidad, ¿cierto? Es más fácil de corregir porque lo corrige el mismo sistema. Ahora, si ustedes creen que si ustedes tienen muchísimas personas juezas, por ejemplo, con muchísimos potenciales empates en notas, o cosas de ese estilo, o, por ejemplo, están en una situación donde necesitan saber, tienen jueces que están muy aglomerados en las partes medias de la nota, ¿cierto? 5, 6, y tienen que saber en quiénes de ellos pueden confiar para ser potenciales principales, porque no tienen tantos principales para poder trabajar. Yo les recomendaría entonces trabajar en una cosa de puntaje intermedio. Esto es poner notas intermedias a aquellas personas que tengan algunas correctas o no, y no todas, o que hayan cometido algunos errores, pero igual hayan marcado algunas correctas. ¿Cuáles son las formas más óptimas de hacerlo? Les voy a dar dos que van a depender de lo que quieran hacer, ¿cierto? Creo que hay una que es un poquito más correcta que la otra, pero reconozco que es significativamente más larga que hacer que las anteriores y por ende les voy a dar opciones que son más rápidas para situaciones de mayor emergencia o cosas así. Las más rápidas y sencillas son simplemente puntuaciones medias, es decir, si te faltó una, te sobró una, ¿cierto? Las dos, poner puntajes medios, es decir, un 0, 0,5 y 1. 0 si tuvo todo malo o tuvo la gran mayoría mala, uno, si por ejemplo le faltó una o le sobró una en una donde hay varias opciones correctas, o sea, ese 0,5 y uno si tiene todo correcto y perfecto. Esa lógica de puntuaciones medias directas permite de manera rápida poder recorregir esas respuestas para tener notas un poco más exactas. No son las más exactas de todas, pero son un poco más exactas y les permiten trabajar con ese tipo de cosas. La segunda alternativa es dividir el puntaje por cada correcta. Imaginemos que son 3 respuestas correctas, cada una vale un tercio del puntaje. Es decir, cada una tiene un tercio del valor y por ende si yo tuve una tengo 0,33, 2, 0,66 y si tuve las 3 tengo un punto. Esto es un poquito más largo. Y ahí la pregunta es, ok, Fabián, ¿pero qué hago con las incorrectas? ¿Cómo evalúo las que marcó que no eran correctas? Ahí hay dos alternativas y dos corrientes que son igual de válidas, que va a depender de ustedes y lo que desean hacer y qué tanto quieren castigar el error. Una es una buena equivale a una mala. Es decir,
Si cada buena equivale a 0,3, cada mala equivale a 0,3 también. Y por ende, si marqué, por ejemplo, 2 correctas de 3 y una incorrecta, tendría solamente 0,3, o sea, 0,33, porque se anula una buena con una mala. Hay otra corriente que es un poquito más como, como baja en castigo, que tiene que ver con que 2 malas equivalen a una buena. Es decir, por ejemplo, si yo marco 2 malas, esta anula una respuesta correcta. Y esto, por ejemplo, tiene un mecanismo de, para el mismo ejemplo, si yo marqué las 3 correctas y marqué además 2 incorrectas, tendría solamente 2/3 de la respuesta porque las 2 incorrectas anularon una de las 3 correctas. Las opciones son, dependiendo del nivel de castigo que ustedes quieran hacer, aquí no hay una forma, yo creo que cualquiera de estas dos, que son más exactas en la medición, permite tener un puntaje mucho más claro para justo los escenarios que les decía antes, donde necesito distinguir entre muchas personas que estén en el mismo set de notas, necesito tener más exactitud para poder distinguir a los mejores jueces, ¿cierto? O simplemente tengo el tiempo de poder corregir y quiero que el examen sea lo más correcto posible. Esta es la opción más correcta. ¿Cuál de las dos es la mejor alternativa? Yo creo que va a depender mucho de la corriente que tenga el equipo de adjudicación. No creo que haya una alternativa más fuerte que la otra porque hay justificaciones para ambas. Simplemente ser coherentes siempre en la misma. Es decir, que se aplica a todas las respuestas la misma corriente para poder tener un puntaje lo más justo posible. Tercer elemento, las preguntas de desarrollo, ¿cierto? Lo que buscan las preguntas de desarrollo son evaluación profunda, ¿cierto? Donde yo busco con significativa fuerza tener respuestas que me permitan a mí analizar el pensamiento de las personas jueces. Para mí es importante dar 3 consejos respecto a esto. Respecto a la evaluación profunda, es importante que ustedes tengan más o menos una corriente de respuesta correcta, es decir, que ustedes sepan que hay ciertos puntos que una respuesta correcta debería poder tener, pero también ser un poco laxos en que hay cosas que quizá a mí no se me ocurrieron, que podrían estar y que podrían profundizar la respuesta de formas diferentes. Y para mí entonces es importante que se distinga cuando se hacen preguntas de desarrollo, que sean los mínimos necesarios y los elementos que se pueden profundizar. ¿Cuáles son los mínimos necesarios? Por ejemplo, si yo estoy preguntando por, imagínense que estoy preguntando respecto a una lectura de un debate de altas, lo mínimo necesario sería que, por ejemplo, la comparativa esté, o sea, para que yo tenga el puntaje correcto, sí o sí tengo que tener, uno, la comparativa bien, es decir, tengo que haberla evaluado correctamente, pero dos, tengo que haber detectado, por ejemplo, voy a inventarme algo, los puntos de clash centrales del debate, es decir, que la persona haya decidido bien el resultado y además lo haya hecho a través de los puntos correctos. Y ahí puede haber otros puntos. Por ejemplo, nosotros como equipo de adjudicación reconocíamos que era súper importante esta refutación para marcar la comparativa. Pero quizá una persona jueza no lo pone, pero sí evalúa que una caracterización súper importante bloqueaba parte del caso. Entonces, ahí, por ejemplo, se ve que quizá no respondió exactamente lo que nosotros teníamos pensado, pero sí respondió cosas que no habíamos visto y que al analizarlo están igual de correctas. Ahí se distingue entonces de los mínimos necesarios respecto a los elementos de profundización, que ahí uno puede ser más laxo en el puntaje. Con esto no digo que cualquier cosa puede ser equivalente a punto completo, pero que sí sean más laxos a que personas que no pongan todos los puntos que ustedes tienen, pero que pongan otros elementos igual de bien profundizados que estén correctos, ahí poder tener parcial consideración al momento de evaluar esto con nota correcta. El punto de este trabajo, ¿cierto?, es saber distinguir qué es lo que yo estoy buscando con la pregunta, es decir, qué es lo que yo quiero conseguir, y cuando yo sepa qué es lo que quiero conseguir, separarlo en los elementos mínimos necesarios y los elementos de mayor profundidad. Segundo, ¿qué cosa tiene más valor en el puntaje? Imaginemos que la respuesta tiene 3 puntos totales, ¿cierto? ¿Qué cosas son más esenciales? Ahí yo volvería a la dirección. Los elementos de mayor esencia son aquellos que deberían tener un puntaje un poco más fuerte, porque son aquellos que, estando incorrectos, la persona debería tener un castigo mayor. ¿Por qué un castigo mayor? Justamente porque son elementos mínimos necesarios para que la respuesta tenga sentido. Entonces, quizá analizó bien el factor refutativo, pero no logró ver que eso volteaba la comparativa, por ejemplo, o no distinguió que eso afecta, o no logró distinguir los puntos de clash. Eso debería ser más castigado que una persona que quizá no notó tanto el factor refutativo, pero que sí detectó de manera correcta el call con los puntos de clash fuertes, simplemente que le dio un poco más de importancia a otros factores del debate. ¿Por qué? Porque igual no estaba equivocado. Entonces ahí se ve que hay factores que deberían tener más peso en el valor del puntaje que otros. Y la forma de distinguir eso es distinguir cuáles son los puntos centrales de la respuesta y cuáles son los puntos no accesorios, pero sí menos fundamentales y que pueden ser reemplazados por otro tipo de cosas. Segundo factor importante, y esto tiene que ver con la corrección. Yo les recomiendo no solamente tener una pauta de corrección como la que yo acabo de explicar, sino que también que sea una corrección común. Esto significa o que todas las respuestas sean corregidas por el equipo en su conjunto, pero en su conjunto es que el equipo lo converse,
o que se asigne a una sola persona por cada pregunta de desarrollo a corregir todas las respuestas. Y aquí la pregunta es, ¿por qué hacer esto? Muy simple. Esto tiene que ver con que la mayor forma de asegurar justicia en las respuestas es que sea el mismo ojo el que esté corrigiendo. Imaginemos que en un equipo estoy yo y además está cierto Santiago Ortiz, ¿cierto? Que es vicepresidente del Consejo. Quizás yo soy un poco más estricto que Santiago al medir qué tan correcta están evaluando las refutaciones. Quizá para mí no es suficiente que expliquen que una refutación que refutó un argumento por ABC, sino que para mí, para que eso esté correcto, tendría que haber incluido también los matices de los cuales eso estaba refutado y qué elementos quedaron parcialmente vivos, aunque no afecten tanto la comparativa, para decir cualquier cosa. Versus que para Santiago lo más importante era que notaran que la refutación existiera y que notaran que eso refutaba un argumento porque chocaba con el mecanismo central. Irrelevante de analizar qué tanto quedaba vivo, el punto es que reconoció que chocaba con ese mecanismo. Ambas son alternativas que pueden ser viables, ¿cierto? Va a depender del nivel de profundidad que yo quiera buscar en la respuesta y va a depender también de el elemento de qué tanto quiero medir. El punto es que si evaluamos de manera separada, si Santiago evalúa un set de preguntas y yo evalúo otro, probablemente personas con respuestas significativamente similares van a tener puntuaciones distintas. Porque yo, como soy un poco más castigador en este supuesto, pondría notas más bajas a personas que quizás Santiago les ponga nota completa. Esto es injusto en dos niveles. Primero, es injusto en contextos donde las notas permiten que las personas sean principales o definan su break o su premio mejor personas juezas, porque entonces, por un factor que la persona no decidió, que fue quien le corrigió en particular, está siendo castigada o premiada, generando entonces que el resultado sea injusto, que quizá una persona que hubiera merecido brequear no brequea, o una persona que no hubiera merecido brequear, brequea, ¿cierto? Dando premios excesivos o castigando a personas de manera injustificada. Pero en segundo lugar, porque es la única forma de tener certeza de que todas las notas tienen coherencia entre ellas y que por ende cuando yo vea las notas en el draw, cuando vaya a armar el draw, me conste que todas esas notas fueron miradas con el mismo ojo y por ende que no es que a una persona le fue mal por esta persona y que deba ir más arriba de lo que está y por ende evites cosas como que en la adjudicación estemos discutiendo de no, pero es que esta nota, este juez tiene nota más baja, pero debería ir más arriba porque en realidad lo juzgó Fabián y que es más como estricto, entonces deberíamos como solventar eso asumiendo que tiene una nota más alta o al revés, ¿cierto? Entonces, para evitar ese tipo de cosas, lo más recomendable es que sea una persona por pregunta o todo el equipo o una parte del equipo, imagínate dos, tres, pero que corrijan todo el set para encargarse de que haya una evaluación común y no generar injusticias en el proceso evaluativo que pueda tener implicancias después en las notas. Último punto, lo importante es la evaluación de matices, ¿cierto? Que alguien escriba mucho no significa que eso que escribe esté bueno, y al revés, alguien que escriba poco no significa que eso esté malo. Lo importante es ver el contenido que se está entregando, no que haya muchas palabras. Yo puedo escribir muchos textos y estar completamente equivocado en todo ello. Creo que eso no merece más análisis. Últimos elementos, errores comunes, y luego vamos a ir a elementos de puntuación muy rápidamente. Primero, tener cuidado con las redacciones negativas, redacciones confusas, marque las incorrectas, qué cosa no es parte de bla. Ese tipo de preguntas, si bien se pueden hacer, es importante que yo marque de manera fuerte cuáles son los factores diferenciados de una pregunta, entre comillas, común. Por ejemplo, poner en negrita la palabra incorrecta, poner en mayúscula la palabra no, o cosas de ese estilo son útiles. Y aquí la pregunta es ¿por qué? Las personas juezas cuando responden a un examen están a veces nerviosas, a veces lo están haciendo con poco tiempo, o a veces simplemente están concentrados en ver el manual y cosas así, entonces no se fijan en cada una de las palabras que existen dentro de la situación. Y cuando tenemos frases como márquelas o qué cosas son, intuitivamente vamos a pensar que está escrito en positivo, porque es el mayor común, ¿cierto? Generalmente las preguntas están en positivo, márquelas correctas, qué cosas son, y así. Entonces, cuando se generan elementos que son diferenciados de la norma, es útil marcarlos. Y aquí la pregunta es, ¿por qué quiero hacer esto? Porque yo quiero evitar que las personas juezas respondan de manera equivocada por error y no porque no sepan. Es decir, a mí como adjudicación no me sirve de nada que una persona que haya marcado, si pregunté todas las incorrectas y que haya marcado todas las correctas y que va a tener un cero en esa respuesta porque no respondió lo correcto, a mí no me sirve de nada eso, porque es una persona que denotó saber el formato porque estaba marcando todas las correctas. Entonces, a mí no me sirve que esta persona no tenga la nota, ¿cierto? Porque al final está marcando elementos equivocados que no representan cómo esta persona juzga, porque la razón por la cual se equivocó no es porque no sabía, sino porque se confundió al leer. Ese tipo de cosas lo que genera es que nuevamente tengamos notas que no son reflejos de las personas juezas, sino que son reflejos de otro tipo de cosas contextuales que no deberían estar involucradas en la evaluación. Entonces, por eso, si bien
No les digo, ahorita mi frase no es, márquenle correcta a alguien que marcó todas las correctas y las incorrectas, porque puede ser que las haya marcado porque de verdad piensa que esas son las incorrectas, ¿cierto? Y tenga el formato al revés, ¿cierto? El marcar elementos en las preguntas, ¿cierto? De marcar elementos de las redacciones iniciales, permite que las personas sean menos propensas a cometer esos errores porque sus ojos van a ver estos factores marcados y por ende van a poder más rápidamente detectar que hay una situación importante ahí. Segundo, hay que tener mucho cuidado con palabras que son muy similares, que parecieran decir lo mismo, pero que no lo son, y que eviten que nosotros tengamos que leerle la mente a las personas jueces. Voy a las explicaciones. Es muy común que preguntas digan cosas como una cámara afirma este argumento, luego una cámara explica este argumento, luego una cámara dice este argumento. Aquí hay verbos que son muy claros. Afirmar, argumentar, explicar, mencionar, son verbos muy claros en qué es lo que están haciendo. Alguien afirma, saben que solo esto es así. Alguien que argumenta, que le da profundidad, que explica, que también le da profundidad y que menciona, no lo está explicando, sino que simplemente es una mención. Pero palabras como dice o como asegura no son necesariamente tan claras. La Cámara Alta de Oposición dice que los perritos van a ser más felices en sola la casa. Ese dice, ¿es con una explicación asociada? ¿Lo dijo solo así tal cual? ¿No dijo nada más? ¿O dijo otras cosas? Cuando tenemos, yo recomendaría en principio no ocupar ese tipo de verbos que pueden darse a múltiples interpretaciones y si se van a ocupar, como agregarle apellido, ¿cierto? Dice tal cosa sin mayor explicación. ¿Y por qué hacer esto? Y esto es porque nuevamente, lo que queremos evitar es que la persona jueza responda equivocado por no haber entendido el verbo de manera correcta y porque quizá pensó que dice o asegura venía con una explicación, pero en realidad el equipo de adjudicación había pensado como que no, aseguró que esto era así, pero nunca explicó por qué esto era así. Y versus una interpretación, no, aseguró que esto era así porque explicó que era así, entonces estaba asegurándolo. Entonces, son interpretaciones diferentes de verbos que generan confusión en las personas que están respondiendo. Entonces, ahí la recomendación es ocupar o verbos que sean muy notorios en su diferencia, por ejemplo, afirma y explica, porque una cosa es afirmar algo y la otra cosa es explicarlo con profundidad, ¿cierto? Para denotar clara diferencia entre una cosa y la otra, o si no, agregarle apellidos a los verbos para que podamos saber bien cuál es el nivel de explicación que se entregó. Y ante la pregunta de por qué hacer esto, uno, para evitar elementos de confusión, pero dos, también es importante porque esto permite que las personas no se sientan como que están siendo afectadas por elementos que no controlan y que eso genere desconfianza con el proceso evaluativo, desconfianza con la nota que van a tener, ¿cierto? Y que al final las personas se sientan menos vinculadas a querer recibir feedback o a querer aprender cuáles son los errores. Pero sobre todo porque, como les decía antes, lo más importante de un examen es que yo mida el conocimiento que tienen las personas. Si yo me confundí por un verbo, no estoy midiendo el conocimiento que tiene la persona respecto a debate, estoy midiendo que la persona haya podido leerme la mente y la interpretación que yo le puse a este tipo de cosas. Último punto aquí importante, tiene que ver con la repetición temática constante. Súper importante que los exámenes tengan variación temática, pero incluso, y aquí, porque eso es obvio, ¿cierto? Que preguntar respecto a todos los factores, a la mayoría de los factores relevantes, pero más importante aún, si van a tener, si van a tener preguntas del mismo tema, es importante que las respuestas no se den entre ellas. Es decir, que una pregunta me dé la respuesta de otra, o que por equivocarme en lo mismo me equivoqué dos veces. Es decir, que, por ejemplo, para decir cualquier cosa, pregunté en una cuántas comparativas son, y en otra pregunté qué cosas debe hacer una persona en una deliberación, y ahí se equivocó en marcar 6 comparativas. ¿Por qué? Porque entonces estoy doble castigando por el mismo error. Y eso puede ser afectativo a las personas juezas, pero en segundo, porque yo además estoy dando respuestas. Es decir, imaginemos que en la de marque todos los procesos de la deliberación dice, dar las comparativas, explicar las justificaciones fuertes, ¿cierto? Y después un par de incorrectas como contar cuál fue el discurso que le pareció más bonito y que le hizo llorar, y qué sé yo. Si ahí solo sale la de 6 comparativas y luego hay otra pregunta que a mí me dice cuántas comparativas son, la respuesta me la da la otra pregunta. Entonces hay que tener mucho cuidado con la repetición de temáticas porque muchas veces sin notarlo les damos preguntas respuestas a las personas dentro de la formulación de otras alternativas. Pues eso, ¿qué es lo que vimos en este taller? Uno, vimos cuáles son los objetivos de un examen de jueces y luego evaluamos razonablemente cómo construir diferentes tipos de preguntas, cómo construir preguntas de solución única y estrategias que se pueden usar para tener más información. Segundo, y reconocer entonces que las personas, lo más importante es que no lleguen a la respuesta por elementos del azar. Segundo, elementos de respuestas múltiples, cuáles son sus funcionalidades y por cómo se pueden construir de manera efectiva para generar como mayor información posible. Tercero, preguntas de desarrollo y estrategias evaluativas de estas respuestas de desarrollo para saber cómo medirlas y para saber que sean justas.
Y por último, errores generales que nosotros vemos que tienen que ver con los elementos negativos, la formulación de verbos muy similares o la formación de preguntas muy repetidas. Con esto entonces terminamos este taller y les invitamos a ver todos los otros talleres que tengamos en el canal para aprender a hacer diferentes equipos académicos. ¡Nos vemos!